Si has visto la película de los Piratas del Caribe, la de At World's End, habrás visto una dama pirata china de avanzada edad llamada Mistress Ching. Bueno, pues esa pirata se inspira en un personaje real, un personaje fascinante, Xi Yang, más conocida como Ching Xi o Zheng Ji Shao, la viuda de Qin o la mujer de Qin. Ella pasaría de ser prostituta a ser la pirata más famosa. Acompáñame para conocer su historia. Xi Yang nació en 1775 en la provincia de Guangdong, en el sureste de China. Parece que era del pueblo Tanka, un pueblo de etnia china que vivía en juncos en la parte del sur de China, también conocido como el pueblo de los barcos. Al llegar a la adolescencia fue forzada a trabajar en la prostitución para complementar los ingresos familiares. Trabajó en un burdel flotante, conocido también como Barco de Flores, en la ciudad de Cantón. Y rápidamente se hizo famosa en la zona por su belleza, elegancia, su ingenio y hospitalidad. Esto atrajo a varios clientes de alto perfil, como cortesanos reales, comandantes militares y ricos comerciantes. Pero sobre todo, iba a conocer un personaje que cambiaría su vida: el pirata Zheng Ji. El pirata Zheng Ji luchaba como corsario para la dinastía Taizong, la dinastía de Vietnam, pues tenía un primo que se llamaba Zheng Qi que dirigía una flota. Zheng Ji le propone matrimonio a nuestra protagonista, a Mistress Ching, pero ella no lo acepta de inmediato. Lo piensa y después lo acepta bajo determinadas condiciones. Exige tener una posición significativa en el liderazgo de la flota pirata y una parte igual del botín. Zheng Ji aceptó las condiciones y en 1801 se casaron, consolidando su alianza tanto personal como profesional. Con ello, pasó a ser llamada como Zheng Ji Shao, que es una forma respetuosa y tradicional de referirse a ella en virtud del apellido del esposo. Y esa alianza entre el pirata y la prostituta iba a ser una alianza muy fructífera. Aunque en realidad parezca un poco raro, en aquella época no era inusual que las mujeres chinas fueran marineras, capitanas o estuvieran involucradas en la piratería. Un año después de que se casaran Qi y Zheng, va a ocurrir algo que va a cambiar las vidas de los dos. En febrero de 1802, el primo del pirata, Zheng Qi, fue capturado y ejecutado. El 20 de julio de ese mismo año 1802, las fuerzas de Nguyen entraron en la actual Hanoi y pusieron fin a la dinastía vietnamita de los Taizong. Zheng Ji asumió el mando de la flota de su fallecido primo Zheng Qi y navegó de regreso a China con el resto de los piratas que luchaban para la dinastía derrocada de los Taizong. Pero la vida de los piratas no es fácil. Los piratas huidos de Vietnam entraron en un periodo de luchas internas en la costa de Guangdong. Sin embargo, Zheng Ji, con la ayuda de su esposa, Zheng Ji Shao, que era una consolidadora y una organizadora muy capaz, consiguió unir a los piratas en una confederación. Se firmó para ello un acuerdo en julio de 1805 y cada líder pirata sacrificaba una parte de su autonomía por el bien mayor. En un periodo de 2 años solamente, Zheng construyó esta fuerza hasta alcanzar alrededor de 600 barcos y 40.000 hombres. Es importante tener en cuenta el número de barcos del que estamos hablando. En comparación, Barbanegra solo comandó 4 barcos y 300 piratas en el mismo siglo. Los piratas de Zheng estaban divididos en 6 divisiones. Cada una tenía un comandante independiente que operaba en un área determinada del mar del sur de China. Cada una de las 6 flotas era identificable por sus barcos, que llevaban una bandera de color específico. Zheng Ji mismo comandaba la más grande de las flotas, la flota de la bandera roja. Los piratas atacaban barcos desde Hong Kong hasta Vietnam, incluyendo barcos extranjeros y grandes buques mercantes que transportaban bienes preciosos hacia y desde China y Malasia.
Un punto caliente particular para los piratas era alrededor de Cantón, la moderna Guangzhou, y las islas del delta del río Cantón, tanto que los marineros europeos llamaban a este lugar y a los piratas que lo frecuentaban ladrones, curiosamente en castellano. La alianza pirata funcionaba muy bien. Las cargas capturadas incluían bienes preciosos como oro, plata, rollos de seda, especias, porcelana, china, té y algodón. Estos bienes luego se vendían a comerciantes en la costa. En el caso de barcos extranjeros, los marineros capturados a menudo eran rescatados a cambio de un importante pago económico. Pero también se atacaban pueblos costeros para saquearlos de provisiones o para fomentar el pago del dinero de protección. Una estrategia que se aplicaba a los capitanes de buques mercantes que debían comprar un pase o arriesgarse a ser atacados por cualquier barco de la Confederación. En ocasiones, incluso las fortificaciones costeras caían ante los piratas. Zheng Yi fue notablemente exitoso y ni siquiera las incursiones por parte de las autoridades chinas tuvieron un gran impacto en sus operaciones. Pero en noviembre de 1807 ocurrió una desgracia inesperada. Zheng Yi murió, parece que al caerse durante un tifón, aunque otras fuentes dicen que falleció en batalla. Los capitanes de otras flotas piratas tuvieron que decidir sobre un sucesor y eligieron a la viuda de Zheng Yi, nuestra protagonista, Mistress Ching o Zheng Yi Sao. La viuda había tenido una intervención muy importante en la organización de la flota pirata y además tenía el apoyo del comandante de la flota de la bandera negra, que era un personaje muy importante. Además tenía otro apoyo. El fallecido Zheng Yi tenía un hijo adoptivo, Zhang Bao, al que había secuestrado en 1798 cuando solo tenía 15 años y había presionado para que se uniera a la piratería. Zhang Bao era un importante capitán de la flota de la bandera roja. Como algunos capitanes durante la época dorada de la piratería, a Zhang Bao le gustaba llamar la atención y era famoso por llevar un turbante negro y una larga capa púrpura. Zhang Bao apoyó a Zheng Yi Sao, a Mistress Ching, para ser la líder de los piratas. A cambio, obtuvo el mando de la flota de la bandera roja. Y no solo eso, sino que también comenzó una relación entre Zheng Yi Sao y Zhang Bao, aunque algunos dicen que esa relación ya existía. En todo caso, al poco tiempo contrajeron matrimonio. La Confederación Pirata podría haber llegado a contar con más de 70.000 hombres. La flota pirata había crecido con cada nuevo ataque durante el último año al mando de Zheng Yi, y su viuda continuó la tendencia para que las 6 flotas combinadas contaran con alrededor de 800 grandes barcos para el año 1807. Un buen número de estos barcos eran juncos. El junco había sido el pilar de las aguas chinas durante siglos. Podían transportar hasta 800 toneladas de carga y estar armados con 40 cañones. Sin quilla y con un timón retráctil, los juncos podían entrar en aguas poco profundas y sorprender a un barco anclado. Además podían llevar botes pequeños, y estos, transportando a 20 hombres y varios cañones giratorios, se usaban para acercarse a un barco sin ser detectados. El número de piratas creció proporcionalmente. Tal era la potencia de los piratas chinos que incluso se atrevían a enfrentarse a pequeñas flotas navales de las potencias europeas. Un miembro de la Royal Navy británica contó el siguiente relato. Alrededor de 60 o 70 velas de ladrones pasaron con la mayor imprudencia dentro del alcance de los cañones. Decididos a castigar la presunción de estos piratas, la fragata abrió fuego sobre ellos, pero fue recibido por los ladrones con la mayor frialdad e indiferencia, sin devolver siquiera un disparo. ¿Y qué hacían los piratas? Bueno, al igual que pasaba en el Caribe, los marineros suficientemente sensatos como para rendirse sin luchar, en general eran dejados en paz. Solo se les robaba la carga y ya está. Pero los que se resistían enfrentaban la tortura o incluso la ejecución. Los marineros europeos tenían más suerte porque podían ser rescatados, pero no era un proceso rápido, así que muchos eran mantenidos en condiciones insalubres durante meses. Así, Richard Glasspool, cuarto oficial del capturado Marquis de Ely,
describió cómo fue mantenido en una bodega llena de ratas del barco pirata de Chen Jizhao durante 4 meses, durante los cuales sobrevivió con orugas y arroz. Los chinos capturados tenían la dura lección de unirse a los piratas o ser azotados hasta morir. Los marineros europeos eran obligados a asistir a los ataques a aldeas, donde los piratas recolectaban las cabezas de sus víctimas, atando parejas de cabezas, usando las coletas y llevándolas alrededor del cuello como trofeos macabros. Por suerte para Glasspool, sus habilidades artilleras significaron que fue utilizado por Chen Jizhao para operar cañones. Y con la finalidad de evitar que se le produjera algún daño, Chen Jizhao parece que rociaba agua con ajo sobre él antes de cada batalla, pensando que así eliminaría la posibilidad de que le ocurriera algún daño. Derrotando a la armada china, Chen Jizhao continuó concentrándose en el área de Cantón, que era todavía el principal centro comercial de la costa, que saqueó con éxito durante bastante tiempo. En julio de 1808 y julio de 1809 destruyó 2 veces las flotas navales chinas que custodiaban el delta del río entre Macao y Cantón. La primera batalla duró 16 horas y después del desastre el almirante chino se suicidó. El segundo ataque requirió más imaginación. Ambas flotas estaban sin viento y Chen Jizhao ordenó a sus hombres nadar hasta los barcos chinos y abordarlos. Luego incendiaron pueblos costeros, como pasó en Shanshan en agosto, donde 80 aldeanos fueron ejecutados y sus cabezas colgadas de un gran árbol como advertencia para otros. En septiembre 1000 civiles fueron asesinados en la isla Taoqiao. En total, más de 10.000 civiles fueron asesinados en una campaña de terror que vio a los piratas llegar a solo 25 kilómetros del propio Cantón. Incluso buques europeos poderosamente armados fueron enfrentados como 2 barcos portugueses protegiendo Macao en septiembre de 1809. El éxito de Chen Jizhao se debió en parte a sus habilidades administrativas. No solamente era capaz de equilibrar a comandantes piratas, sino que mantenía registros meticulosos e imponía un conjunto de regulaciones diferentes en algunos casos del enfoque de su difunto esposo. Parece que los castigos eran bastante duros. Por desobedecer una orden o robar del tesoro común, se moría por decapitación. Por desertar o ausentarse sin permiso, se cortaban las orejas. Por ocultar o retener bienes saqueados, se produciría el ser azotado. Si volvía a producir la ofensa, se producía la muerte. La violación de la cautiva femenina era castigada con la muerte. Si la mujer había accedido a tener relaciones sexuales con el captor, el hombre era decapitado y la mujer arrojada por la borda con un peso atado a sus piernas. Chen Jizhao se convirtió pronto en víctima de su propio éxito. La piratería estaba tan extendida y la interrupción del comercio regional era tan grande que incluso las grandes ciudades tenían problemas para alimentar a sus poblaciones. La corona china estaba desesperada, así que recurrió a los europeos. Los piratas habían capturado el barco del gobernador de Timor, Antonio Botello, y los portugueses estaban deseosos de revancha. Y pronto iba a tener la oportunidad Portugal de vengarse. En noviembre de 1809, Chen Jizhao dejó el río Perla con unos pocos barcos y ancló en la bahía de Tung Chung, al norte de la isla de Lantau. 3 barcos portugueses se dirigieron contra Chen Jizhao y su marido Zhang Bao. Pero pronto, el día 8 de noviembre, acudieron 6 barcos portugueses más que bloquearon a los esposos piratas. El día 20, 93 barcos de la flota provincial china se sumaron a los portugueses. Los piratas atrapados intentaron romper el bloqueo, pero no tuvieron éxito por los vientos desfavorables. El día 23 capturaron los piratas un barco de la flota provincial y mataron a sus 74 tripulantes. La situación no avanzaba y el almirante chino, bastante desesperado, prendió fuego a 43 de sus barcos y los lanzó contra los piratas el día 28, pero los piratas consiguieron desviarlos, remolcarlos a tierra y usarlos como leña. Además, en este punto cambió el viento y 2 de los barcos incendiados fueron impulsados sobre la flota provincial. El día 29, la pareja de piratas Chen Jizhao y Zhang Bao aprovechó el cambio de viento y escapó. La flota provincial china había perdido 3 barcos y 74 hombres, mientras que los piratas solo habían perdido 40 hombres y no habían perdido ningún barco. También hubo dificultades para mantener unida la Confederación Pirata. El líder de la flota negra, la cual tenía 100 barcos,
llamado Kuo Potai, estaba celoso del rol de Zhang Bao. Incluso podría estar celoso de la relación que éste tenía con Chen Yizhao. Y así en noviembre de 1809 se negó a ayudar a la flota roja en una batalla contra una flota combinada china y portuguesa. En represalia por la deslealtad, Zhang Bao atacó a la flota de Kuo Potai en diciembre. Kuo Potai ganó la batalla, pero se dio cuenta de que sus días dentro de la Confederación de Piratas estaban contados, así que se rindió ante las autoridades en enero de 1810. El clima era cada vez más desfavorable para los piratas, teniendo en cuenta que Portugal e Inglaterra tenían también mucho interés en acabar con ellos. Así que Chen Yizhao, en abril de 1810, decidió retirarse cerrando un acuerdo de amnistía con el gobierno Qing. En lugar de ser capturada o ejecutada, logró que se le concediera un perdón general para ella y su tripulación. Como parte de las negociaciones, se le permitió conservar el botín acumulado durante sus años como piratas, y además fue recompensada con un título noble y una pensión. Chen Yizhao dejó la piratería navegando con su flota de 260 juncos, todos con banderas ondeando, hacia el puerto de Cantón, donde recibiría el perdón el 18 de abril de 1810. Zhang Bao pudo conservar 20 de sus juncos y fue nombrado mandarín naval. Muchas de las tripulaciones británicas fueron reclutadas por la Armada Imperial China para luchar contra la piratería. Sin embargo, algunos piratas continuaron plagando los mares del sur de China por un buen tiempo más. ¿Y qué hizo nuestra protagonista, la señora Qing? Tuvo un hijo en 1813 y más tarde una hija. En 1822, su segundo esposo, Zhang Bao, que tanto había colaborado con ella, perdió la vida en el mar. Qing se trasladó a Macao con sus hijos y abrió una casa de juego, además de involucrarse en el comercio de sal. Hacia el final de su vida, abrió un burdel en Macao. Murió pacíficamente en 1844 a los 69 años, rodeada de su familia. Hoy en día se dice que sus descendientes dirigen empresas similares de juegos de azar y burdeles en la misma área. Qing tuvo una muerte tranquila y dejó el recuerdo como la mujer pirata más terrible de la historia. Hasta pronto en videohistoria.com.